Vamos a comenzar leyendo nuestro estudio. Para comenzar vamos a abrir en Romanos capítulo 8. Nuestro tema hoy es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y comenzamos leyendo Romanos capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Leeremos algunos textos. Dice allí la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a tener una oración para este tiempo. Señor, muchas gracias por las sagradas Escrituras. Muchas gracias porque podemos estudiarlas, porque podemos escudriñarlas. Pedimos que tú nos asistas durante este tiempo de una manera muy especial, que tanto los que nos puedan seguir en vivo como aquellos que puedan luego ver estos estudios puedan ser alumbrados de una manera muy especial por ti, y nosotros en este instante podamos recibir tu ayuda, tu respaldo, y podamos escalar más y más en la comprensión de tu palabra. Glorifica tu nombre en este tiempo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Entonces, como habíamos anunciado, este tema lo hemos titulado Andar en el Espíritu. Hemos aprendido que para ser cristiano hay que tener un nacimiento del Espíritu. Y esas fueron las palabras del Señor Jesús a Nicodemo. Y ya hemos estudiado ese tema, que es necesario nacer del Espíritu, un nacimiento de arriba, que es una obra sobrenatural. Y una vez que nacemos del Espíritu, la Biblia nos enseña que contamos con la asistencia permanente del Espíritu en nosotros. Cada cristiano cuenta con la presencia del Espíritu, como también habíamos visto, como hemos estudiado, que Jesús había prometido que bajo el nuevo pacto habría una nueva economía del Espíritu, la obra del Espíritu se dispensaría de manera diferente a como en el Antiguo Testamento, y que eso implicaba esa presencia permanente y sobre todo los creyentes, como habíamos estudiado. También hemos hablado sobre la importancia superlativa de una comprensión clara de quién es el Espíritu Santo, que es Dios, y que nacer del Espíritu es nacer de las potencialidades divinas, de lo que Dios hace sobrenaturalmente, y que al tener al Espíritu tenemos a Dios mismo con nosotros. Hemos hablado cómo la Biblia testifica que Dios es Espíritu, y por tanto para tener una relación con Dios hay que tenerla de manera espiritual, porque Dios es Espíritu. ¿Y cómo podemos intimar con Dios? A través de la presencia del Espíritu. Y si hemos nacido del Espíritu y tenemos el Espíritu en nosotros, pues debemos también procurar avanzar en cultivar una vida en armonía con el Espíritu Santo. Y estas expresiones que el apóstol Pablo usa aquí en Romanos 8 son exactamente como hemos titulado este tiempo, donde dice: los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hay un contraste entre aquel hombre que anda en la carne y aquel que anda en el Espíritu. La Biblia testifica sobre lo que es un hombre carnal y también lo que es un hombre espiritual. Es muy importante que haya una comprensión clara de lo que significa un hombre carnal. Algunas personas pueden interpretar al hombre carnal como sencillamente el hombre que desarrolla una vida normal, pero eso no es lo que la Biblia
habla cuando expresa del hombre carnal, sino que la Biblia habla del hombre carnal como aquel que es controlado por las apetencias y por las influencias pecaminosas que hay en él. Aquel que es controlado por todo aquello que desagrada a Dios. La Biblia dice aquí en el versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí la Biblia, cuando habla de los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, no debemos interpretar esa expresión como que debemos de ser negligentes en desarrollar nuestra vida en este mundo terrenal. No debemos ser negligentes en cuanto a nuestra dedicación a la familia, en cuanto al cuidado de nuestros cuerpos, descuidado en cuanto a la alimentación o descuidado en cuanto a las relaciones humanas y algunas otras cosas que son necesarias. Eso no es lo que está hablando aquí la Biblia cuando habla del ocuparse de la carne, sino que cuando la Biblia habla del ocuparse de la carne, habla de las tendencias malignas que hay en el hombre y que están controladas por el cuerpo carnal, aquel hombre que le da rienda suelta a todas las pasiones que pueden provenir también de esa área carnal, pero que tiene que ver con el mal en el hombre. La Biblia expresa de manera equilibrada la conducta que un hombre debe tener. En la antigüedad muchos pensaron que andar en el espíritu debía implicar una ausencia de relaciones, debía también implicar no tener una vida social, debía implicar pues separarse de otros seres humanos y no ocuparse en la familia o en un trabajo secularmente. Y por eso en la antigüedad existieron monjes y ermitaños que se separaron para ausentarse totalmente de la vida social, porque ellos pensaron que haciendo eso ellos podían tener la verdadera santidad, porque interpretaron la expresión el ocuparse de la carne como el ocuparse de aquellos aspectos que como ser social Dios nos ha puesto a que desarrollemos en este mundo. De ninguna manera esto es lo que significa el ocuparse de la carne, sino que el ocuparse de la carne, reitero, tiene que ver con esas tendencias malignas que vienen controladas por el cuerpo. El río en su cauce no tiene ningún problema, pero un río desbordado, un río que se sale de ese cauce puede hacer que personas se ahoguen, puede arrasar con casas, puede arrasar con muchas cosas que son buenas. Igualmente el hombre en su estado desarrollando relaciones correctas y dándole la atención acertada a su cuerpo físico, a la parte material, no necesariamente habla de hombre carnal, sino que se puede ser espiritual y también dar las atenciones correctas a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso la Biblia contrasta el hombre carnal, que es como ese río desbordado, como ese hombre que en su parte material está descontrolado y controlado al mismo tiempo por esas apetencias malignas, pecaminosas, y lo contrasta con el andar en el espíritu, que tiene que ver con ese hombre deseando al Espíritu Santo más y más. Vuelvo a leer ese texto cuando dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por el ocuparse de la carne es muerte. Eso quiere decir el ocuparse en esas tendencias malignas, en ese descontrol y en ser guiado por todo tipo de apetencias humanas. Eso es lo que quiere decir ocuparse en la carne. Y ocuparse del Espíritu, en contraste, es aquel hombre que
recibe la asistencia del Espíritu, está en sintonía con el Espíritu y da la atención adecuada a lo físico, a lo material. Mire como dice Primera a los Corintios, en Primera a los Corintios capítulo 2, aquí se hace un contraste entre el hombre espiritual y el natural. La Biblia dice en Primera a los Corintios capítulo 2, leo a partir del versículo 8, hablando de la sabiduría, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que fíjense, hay una sabiduría, está hablando aquí el apóstol Pablo de una sabiduría que no ha sido conocida históricamente, no ha sido conocida por ese hombre natural, por ese hombre que depende de sus recursos. Por eso dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y con qué tiene que ver eso? Algunas personas han pensado que eso tiene que ver con el cielo, con el más allá, pero realmente eso de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, tienen que ver con las realidades espirituales que alguien nacido de nuevo y que empieza a andar en el Espíritu, que es un hombre espiritual, las revelaciones que Dios empieza a darle, las verdades espirituales que Dios empieza a comunicarle. Y fíjese si es así, que mire como dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Quiere decir que eso que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, ¿quién es el que tiene acceso a ese? Bueno, el hombre redimido, el hombre que tiene al Espíritu como morada y que luego anda en sintonía con ese Espíritu. Por eso dice, sigue diciendo el versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso Jesús había dicho que cuando el Espíritu viniera, Él enseñaría, Él guiaría, porque Él está manifestando todas esas verdades espirituales y nos está guiando a una profundidad y a un conocimiento más íntimo de Dios. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, que alguien que tiene el Espíritu de Dios puede intimar con Dios y puede avanzar en una relación en la que va experimentando más y más a Dios y va teniendo un conocimiento que estuvo escondido por los siglos, que pero bajo el nuevo pacto y bajo la obra del Espíritu es asequible a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué eso es posible? Porque el Espíritu es Dios. El Espíritu escudriña todo de Dios, y al Espíritu estar habitando en nosotros, pues nosotros venimos a tener esa intimidad y ese conocimiento especial, esa sabiduría especial. Sigue diciendo el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. ¿Qué cosa es lo que Dios nos ha concedido? La salvación, la justificación, la adopción, toda la santificación, todo lo que tiene que ver con la obra salvadora. Es eso que sabemos cuando tenemos el Espíritu. Sigue diciendo el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que ese hombre espiritual, en esa sintonía con Dios, va siendo enseñado por el Espíritu y a la vez puede enseñar las grandes verdades espirituales. Ahora el versículo 14 presenta al hombre natural, el hombre según sus posibilidades. Ese hombre, el hombre según las posibilidades con las que Dios le ha dotado, naturalmente no puede conocer a Dios.
no puede tener acceso a esas verdades, a esas maravillas de Dios. Por eso dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea que en sí mismo no hay el potencial para tener acceso a eso de Dios. Dice, y no las puede entender. Es decir, que el hombre natural, ¿no?, a través de su raciocinio no va nunca a acceder a esas profundidades de sabiduría espiritual. Y dice, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que en esa relación con el Espíritu Santo es que venimos a tener un conocimiento, una experiencia, una sabiduría que Dios nos va comunicando en esa relación especial. Y entonces el hombre espiritual, el hombre espiritual tiene que ver con el que no solamente ha nacido del Espíritu y sabe que Dios ha puesto su Espíritu morando en él, sino que es alguien que permanece en una sintonía con Dios y permanece creciendo con Dios y permanece avanzando espiritualmente. Ese hombre es alguien con una capacidad de juicio, es alguien con una capacidad de valoración de los asuntos espirituales. Hay personas que a veces hablan de que no se puede juzgar, que no se puede opinar, que no se puede hacer una crítica, aunque esa crítica sea justa. Pues hay personas que dicen no se puede. Pero mire cómo dice este versículo de la Biblia, lo que hace el hombre espiritual, que tiene esa sabiduría, que tiene ese conocimiento con el que ha sido dotado por el Espíritu Santo. Mire cómo dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Esas todas las cosas son los asuntos que tienen que ver con la salvación, con las verdades espirituales, con la obra de Dios en el corazón humano. Esas todas las cosas no tienen que ver con todos los asuntos del conocimiento, no tiene que ver con la filosofía, no tiene que ver con las matemáticas, no tiene que ver con la psicología. Hay muchas cosas sobre que los hombres espirituales, que aunque tienen discernimiento de las verdades de Dios, hay muchas cosas que probablemente desconocen, pero esas todas las cosas que pertenecen a esa obra de salvación. O sea que aquella persona que está en sintonía con Dios, dice la Biblia, que es espiritual, que el Espíritu de Dios está obrando en él, es una persona con capacidad de juicio. Eso quiere decir que cada cristiano debe estar avisorado, debe estar pendiente de evaluar lo que está pasando espiritualmente y si es de Dios o no es de Dios. Así que cuando nosotros decimos no juzgue, tenemos que tener cuidado con eso, porque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. En asuntos espirituales es alguien que Dios le ha comunicado verdades tan tremendas que ya habíamos visto que son cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero que el creyente redimido a través de esa obra del Espíritu en la cual debe andar como creyente, el Espíritu comienza a obrar en él de una manera muy intensa y de una manera muy grande. Así que dice, vuelvo a leer el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que andar en el Espíritu tiene que ver también con esa experiencia, con esa sabiduría, con ese conocimiento que la Biblia testifica que es como tener la mente de Cristo. O sea que un cristiano es alguien con suficiente discernimiento y una capacidad de evaluación de lo que verdaderamente es de Dios, lo acertado, lo espiritual, lo que está en sintonía plena con el Señor. Ahora, es posible que alguien nazca del Espíritu y sea un cristiano, y el Espíritu de Dios esté morando en él, pero sin embargo no esté andando en el Espíritu de manera que pueda crecer, que pueda avanzar y que un día pueda llegar a la plenitud de Dios, o también lo que la Biblia llama llenura del Espíritu. Es posible ser cristiano y estar en una crisis, y este fue el caso de muchos cristianos en Corinto. Mire la Biblia como dice aquí mismo en el capítulo 3, a continuación, en 1 Corintios capítulo 3, el apóstol está llamando la atención de aquellos cristianos a los cuales él no podía hablarle en términos de aquella sabiduría profunda, de aquellas temáticas maduras, aquellas temáticas avanzadas de la vida espiritual y de la vida cristiana,
porque aunque debían ya haber avanzado, ellos todavía tenían una crisis espiritual, no estaban andando en el Espíritu. Mira cómo dice la Biblia en este capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, está hablando Pablo a los Corintios, no puedo hablaros como a espirituales. Fíjense lo que dice aquí la Escritura, que estos cristianos, porque le está hablando a cristianos. Bueno, y si alguien tiene duda que le está hablando a cristianos, mire cómo dice la Biblia. Voy a leer este versículo 1 completo, el 1 y el 2, para esclarecer un poco. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que miren, eran cristianos porque son niños en Cristo. Ese apellido que tenían esos niños no se nos puede olvidar. Son niños en Cristo, ¿sí? Son hijos de Dios, son cristianos, pero sin embargo estaban experimentando un atrofiamiento, no estaban avanzando según debían avanzar. No hay ninguna persona que nazca siendo adulto. Todos tienen que, como en la vida física, también en la vida espiritual eso es una realidad. Nacemos como niños, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Nacemos y empezamos a dar los primeros pasos en la fe. Y en esa etapa es normal que haya carnalidades, que haya actitudes y que haya aspectos en nuestra vida que no se corresponden con lo que es la vida espiritual plena, la vida que agrada a Dios completamente, porque sencillamente somos niños, aunque estamos en Cristo. Y dice Pablo, no puedo hablarle como espirituales, no puedo hablarle como a alguien que está creciendo, está avanzando, ha madurado. ¿Sí? Sigue diciendo, os di a beber leche y no vianda. O sea que habían verdades espirituales que eran apropiadas para la etapa que le había tocado vivir, la leche y no vianda. Quiere decir, habían aspectos de la vida cristiana y de profundidades espirituales que debían saber, pero dice, no era todavía el momento. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, dice el versículo, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, andar como hombre es andar en las posibilidades naturales, en las posibilidades humanas, según los recursos del cuerpo, pero andar en el espíritu es andar en las posibilidades sobrenaturales de Dios, que es lo que estamos hablando. Estos dice, andan como hombres en las posibilidades naturales y están en Cristo, pero no han tenido los avances suficientes para avanzar a ese conocimiento y a esas grandes verdades del Espíritu de Dios. Y en ellos se manifestaban carnalidades, como habíamos dicho, y menciona el apóstol Pablo en este versículo 3 algunos de esos aspectos que no se corresponden con andar en el Espíritu, que son, dice la Biblia, celos, contiendas, disensiones y preguntas. No sois carnales y andáis como hombres. Había allí un problema en la iglesia de los Corintios que, como en el pasado, también en el presente. Así, eso pasó en la iglesia de Corintios y pasa en nuestras iglesias también, que mucha gente, a lo mejor, alguien se apresura a decir, no son cristianos, no necesariamente. Estos eran niños en Cristo, aunque estaban teniendo actitudes que no se correspondían con la vida de avance, que es la vida de andar en el Espíritu. Y la Biblia, mire, vamos a pasar a otro versículo, a otro pasaje que está en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 es un texto bíblico que habla de aquellos que estaban en el judaísmo, tenían la ley. Y muchos judíos celosos de la ley eran personas que trataban de agradar a Dios y eran personas que trataban de ajustar su vida a la ley de Dios, que hablaba de las demandas morales que Dios hacía. Pero así como aquellas personas que pueden tratar en sus recursos de agradar a Dios, un judío está en el mismo estado de alguien que ahora mismo pudiera estar queriendo agradar a Dios según su fuerza. Pasaría lo mismo con un judío en la etapa del Antiguo Testamento, que puede estar mirando la ley de Dios, que es buena, y vamos a mirar ahora lo que dice la Biblia, pero
pero en su fuerza no va a lograr nada. En Romanos capítulo 7, dice el versículo 1: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En este pasaje vamos a estar viendo cómo el cambio que ocurre de tratar de agradar a Dios según las fuerzas humanas a cómo agradamos a Dios andando en el Espíritu y avanzando en esa obra del Espíritu. Y la Biblia pone el ejemplo aquí de que la única manera de que un cónyuge en un matrimonio quede libre según la Escritura era a través de la muerte. Acontecía la muerte y esa persona quedaba libre para contraer nuevas nupcias. Igualmente, cuando ocurre la muerte, pues la muerte es el instrumento también para que ahora el creyente quede libre de la ley, muera a la ley. ¿Y cómo ocurrió eso? ¿A quién le aconteció la muerte para que pudiéramos quedar libres de la ley? A Jesucristo. Dice la Biblia en este versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. No fue la ley quien murió, porque realmente la Biblia aquí no dice que la ley murió. Tampoco la ley es mala. Nadie debe estar pensando que la ley antiguo testamentaria es mal, que el decálogo es malo, que los 10 mandamientos son malos. Es todo lo que dice esa ley es bueno, y es bueno en gran manera. El problema no estaba en la ley, el problema estaba en los hombres. Y dice que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A quién le aconteció la muerte para que pudiéramos contraer esta nueva relación plena? A Jesucristo. Y nosotros, en virtud de nuestra identificación con Cristo, pues también morimos. Dice la Biblia: para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, ¿un judío llevaba fruto para Dios? No llevaba fruto para Dios porque no podía. Ellos tenían la ley y la ley decía eso, la ley es maravillosa, pero yo no puedo, no puedo cumplirla. Sigue diciendo aquí la Biblia, versículo 5: porque mientras estábamos en la carne, ¿qué cosa es estar en la carne? Aquí este versículo, andar en la carne aquí quiere decir no ser salvo, no ser cristiano. Ahora dice: las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Así que alguien no cristiano, lo único que produce lo lleva a la muerte, porque lo que produce es el pecado, que al final lo lleva a la muerte. Dice el 6: pero ahora, estando libres de la ley, porque la ley al final lo condenaba, porque la ley es buena y el hombre se para frente a la ley y mira la ley que es buena, porque cuando dice no matarás, ¿eso es bueno o eso es malo? Eso es bueno. No codiciarás, ¿eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Pero el hombre, frente a esa ley buena, no podía cumplirla, así que la ley lo que hacía era condenarlo. La ley lo embarcaba de verdad, porque le mostraba el problema tan grande que tenía. Dice: pero ahora, estando libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, ¿qué dice allí? Del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, cuando hablamos del régimen nuevo del espíritu, es no solamente que nacemos del espíritu, como ya vimos, sino que en esa obra del espíritu el cristiano puede agradar a Dios y puede subirse por encima de las demandas de la ley misma. Pablo sigue disertando aquí. Parece que Pablo era un judío que había tenido la ley, era celoso de la ley, la Biblia daba testimonio del celo que el apóstol Pablo tenía
Dice el versículo 7, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado. Porque alguien de momento puede decir, pues pero el problema lo tiene la ley. Pero Pablo pregunta, ¿la ley es pecado? Y responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que lo que Pablo está diciendo es que la ley es un espejo. El espejo, así como el espejo muestra nuestra realidad, la ley muestra nuestra realidad. Usted se paraba frente a la ley y la ley dice, no codiciarás, pero usted dice, pero yo tengo codicia. Entonces, esa ley mostraba cuál es su realidad. Así como cuando paramos frente al espejo y estamos despeinados, tenemos suciedad, entonces ella muestra nuestra realidad, pero el espejo, por mostrarnos eso, no tiene ningún problema. Al contrario, eso habla de la calidad del espejo. Pero ¿quién tiene el problema? Si estamos despeinados, si tenemos suciedad, nosotros. Entonces Pablo dice aquí, versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, que frente a la ley de Dios, lo que hizo el pecado fue exacerbarse y mostrar su verdadera realidad. No solamente lo confrontó de que él tiene un problema, sino también, ahora Pablo fue consciente de su pecado y dice la Biblia en el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque la ley en todos los sentidos siempre tiene propósitos buenos. Hay leyes que han sido provocadas por el hombre pecador, pero la ley en sentido general tiene propósitos buenos. La ley del tránsito, ¿para qué existe? Por qué hay tantos semáforos y hay tantos stop a todas esas señales tienen propósitos buenos, tienen propósitos de que haya armonía, de que la gente pueda trasladarse a los lugares donde necesitan, de que no haya accidentes. Igual la ley de Dios tenía esos propósitos buenos, pero por eso dice el versículo 10, y hallé que el mandamiento que era para vida, así como las leyes del tránsito son para vida y para armonía, así también la ley divina tenía ese propósito. Dice, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, fíjese ahora el verdadero problema, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así que, ¿quién mató? El pecado. De manera que la ley, mire este versículo 12, la ley de la verdad es santo y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Vuelve a decir, la ley no es el problema, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esa expresión bíblica ahí, el pecado que llegase a ser sobremanera pecaminoso, quiere decir que el pecado se evidenciara en su naturaleza superlativamente maligna. Pecado pecaminoso es como el pecado es muy grave y frente a la ley el pecado despuntaba como la maldad que es. Entonces yo esto lo comparo como imagínese usted un carro que se le rompen los frenos y el carro corre bien y anda a mucha velocidad. Y hay buenos semáforos que están indicando cuándo ese carro debe parar. Ahora ese carro viene a 100 kilómetros y el semáforo pone la roja. Ese carro va a seguir. El semáforo está indicando el momento preciso. Es la ley del tránsito que está diciendo cómo podemos andar en armonía. Pero cuando ese carro llega frente al semáforo, sencillamente va a seguir. Porque no es el semáforo quien tiene el problema, ellos están poniendo el orden y está diciendo cuándo deben pasar uno y cuándo deben parar otros. Sino es el carro que no tiene freno. El hombre en el pecado es como el carro sin freno. Y el hombre sin freno, el hombre descontrolado, el hombre bajo el pecado, frente a la ley divina, sencillamente muestra
el problema que tiene. Como el carro muestra que tiene problemas frente a las leyes del tránsito, así también el hombre en su pecado, mirando frente a la ley de Dios, muestra que tiene problemas. Y dice la Biblia que ese hombre era descontrolado. Dice la Biblia aquí en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Así que está hablando de ese hombre descontrolado, de ese hombre judío que conoce la ley, ese hombre que sencillamente se ha dado cuenta que tiene problemas. Ahora, tú sabes cómo termina ¿cómo se llama? Exclamando. Mira como dice el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, el freno del carro es la obra del Espíritu, y andar en el Espíritu es resolver el problema del freno del carro. Por eso dice la Biblia en este capítulo 8, que fue el que comenzamos leyendo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, en la ley estamos condenados, porque la ley me está diciendo, tú eres alguien tú eres un infractor de la ley, tú eres alguien que quebranta la ley. Pero en Cristo Jesús, bajo la obra del Espíritu, es como el carro volviendo a tener freno y entrar en relaciones armoniosas. Por eso dice este versículo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué cosa es? Pues hay un contraste muy grande entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Andar en la carne es andar en el descontrol, es andar en las pasiones, es andar en aquello que deshonra a Dios y que nos lleva a la muerte a nosotros. Entonces, andar en el Espíritu es andar en el control, es andar en la santidad, es andar en lo que obedece a Dios, y es andar en la madurez y en el crecimiento que Dios nos ofrece. Dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida, y fíjese ahora que él habla del Espíritu como una ley, pero una ley que ahora obra en nuestro interior. O sea, ya no es una ley externa que yo tengo que cumplir, sino una ley interna que produce que mis manifestaciones sean en armonía con Dios. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, débil por la carne es aquella persona que no tiene el Espíritu, aquella persona que no cuenta con el recurso de esa ley interior del Espíritu Santo que lo ayuda a moverse más allá de lo que la ley exigía, porque el Espíritu es todopoderoso. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y dice el versículo 9, mire un poco más adelante, este capítulo 8, más vosotros no vivís según la carne. ¿Sí? Que él aquí en el capítulo 8 está haciendo un contraste, no entre un niño en Cristo y un maduro, sino que está haciendo el contraste entre alguien que no conoce a Dios, alguien que no tiene el Espíritu de Dios, y alguien que tiene el Espíritu Santo. Por eso dice, mas vosotros no vivís según la carne. Es decir, ustedes son cristianos y tienen el Espíritu. Por eso dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, que el Señor ahora posibilita que nosotros podamos agradarle andando en esa obra del Espíritu, que es cuando empezamos a rendirnos a Él y empezamos a ser obedientes a Él. Sigue diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que es una obra
es una obra de vivificación que hace el Espíritu Santo, no solamente cuando nos convertimos, sino en el crecimiento en el que vamos avanzando. Santificar es cuando el Señor quita todo lo que no le agrada, y cuando perfecciona, lo que el Señor hace es poner todo lo que nos falta. Dice así, luego, versículo 2, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, eso que está diciendo allí, quiere decir que cuando estamos andando en el Espíritu, como ha dicho alguien, que hay dos formas de matar a un león. Una es acuchillándolo y otra es no dándole de comer. Bueno, ¿cómo nosotros podemos andar en el Espíritu? Como dice la Biblia aquí, en este versículo 13, en la segunda parte, más si por el Espíritu hacer morir hacer morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, andar en el Espíritu implica que no le demos comida a la carne, que no suplamos para aquello que es pecaminoso, para aquello que nos separa de Dios, para aquello que deshonra a Dios. Por eso, por el Espíritu hacer morir las obras de la carne es cuando nosotros alimentamos el Espíritu. Andar en el Espíritu es estar alimentando el Espíritu. Bueno, alimentar el Espíritu quiere decir agradándole, quiere decir leyendo su palabra, quiere decir orando, quiere decir haciendo todo lo que a Él le agrada. Versículo 15, pues no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que lo normal, así como hablábamos ahorita, que sí, los corintios eran niños en Cristo y tenían conductas pecaminosas y conductas carnales, pero eso no es lo que debía caracterizar al Hijo de Dios, y eso no iba a ser lo que iba a acompañar al Hijo de Dios, sino que eso era algo temporal, era algo pasajero, era algo que correspondía a la etapa de la niñez. Pero lo normal era que ellos avanzaran en la obra del Espíritu, andando en el Espíritu, de la misma manera que si nosotros, yo pienso en mi niño chiquito, y pasan los años y él no camina, y él no coge la cuchara, y él no crece, y él no habla. Entonces yo digo, ese niño tiene problemas. Entonces, porque lo normal que va a pasar con Mateo es que Mateo va a crecer, y un día va a comer solo, y va a caminar, y va a hablar, y va a empezar a valerse por sí mismo. Entonces, andar en el Espíritu es cuando nosotros vamos agigantándonos con el Señor, y lo carnal va quedando, va muriendo de hambre, y como nosotros estamos nutriendo y estamos alimentando todo lo que agrada al Espíritu de Dios, pues nosotros vamos convirtiéndonos en cristianos robustos, en cristianos que avanzan, en cristianos que maduran, y eso es una conducta que no solamente es para un tiempo, sino que es la vida cristiana normal en la cual debe avanzar todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios debe andar en el Espíritu, que es obedecerle, honrándole. Hay un pasaje en Gálatas que estaremos viendo más adelante, que habla del carácter cristiano. En Gálatas, dice Gálatas capítulo 5, mire también que usa esta expresión. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que hay un contraste tremendo entre andar en el Espíritu y satisfacer la carne. Satisfacer la carne no quiere decir que el cuerpo no coma, sino que
que aquello pecaminoso nosotros no lo sigamos engordando, no satisfagamos esos aspectos pecaminosos y esos deseos que puedan estar en nosotros. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Así que eso se quede con hambre siempre. Siempre hambriento ese lado que quiere desobedecer a Dios, que quiere deshonrar a Dios. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque, y este versículo 17 es muy importante, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es decir, esa carne, que no quiere decir el cuerpo, sino esa carne quiere decir esa maldad, ese pecado, eso es opuesto a Dios. Entonces, dice aquí, porque los deseos el deseo de la carne es contra el espíritu, es decir, aquella persona que quiere agradar a Dios, que quiere que el Espíritu de Dios, todas sus manifestaciones, todo lo que el Espíritu Santo es, se manifieste en su vida, pues sencillamente no puede andar en la carne, no puede alimentar la carne, no puede querer que esa carne avance, porque esa carne que es lo pecaminoso es opuesto radicalmente a Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que aquella persona controlada por lo pecaminoso es una persona que al final la Biblia lo califica como un esclavo. Por eso dice aquí, no hagáis lo que quisieres. Hay muchas personas que se sienten insatisfechos con la vida que tienen, y ellos no quieren estar en el vicio donde están, no quieren perder la familia que han perdido, no quieren el desastre en el que pueden estar viviendo, y ellos dicen, yo eso no lo quiero porque eso está destruyéndome, eso está trayéndome problemas a mi vida, pero alimentando la carne, satisfaciéndola, que es lo que dice aquí, pues ha provocado que no haga lo que quiere. Por eso Pablo decía en el capítulo 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y alguien puede estar deseando ir por el buen camino, pero al no satisfacer y no alimentar la obra del Espíritu en él, pues hace que esté en esclavitud. La Biblia habla a alguien que anda en el Espíritu como alguien que está en libertad. Por eso también cuando hablamos aquí en el capítulo 7 de alguien que está bajo la ley en contraste de alguien que está bajo la obra del Espíritu, eso no quiere decir que hay gente que cree que dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para decir que como no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pues ahora estamos en el relajo, estamos en el desorden, podemos estar en la vida de pecado. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Es decir que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso para decir que podemos estar en el pecado es un error muy grande, porque la gracia lo que hace es obrar interiormente a través de la obra del Espíritu para que vayamos más allá de lo que la ley exigía. Por eso un hombre espiritual que anda en el Espíritu y que satisface lo espiritual es alguien que va más allá de la obra, de la ley del Antiguo Testamento. Por eso mismo aquí dice en este versículo 18 de Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Eso es porque no estar bajo la ley, sino estar bajo la gracia, es estar por encima de la ley, en el sentido de que haces más de lo que la ley exigía. Entonces andar en el Espíritu es los avances y el control del Espíritu en nuestra vida. Vamos a tener una oración y vamos a dar gracias a Dios porque a través de lo que Cristo ha hecho, ha posibilitado andar en el Espíritu. Es posible andar en el Espíritu y es una demanda, no es una opción para nosotros. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Señor, te damos muchas gracias porque has posibilitado que andemos en el Espíritu. Señor, ayúdanos a comprender esta verdad más y más, que tú has puesto tu Espíritu en nosotros y que ese Espíritu que has puesto es necesario que la relación con Él
esa relación íntima, esa relación interna que tenemos ahora con el Espíritu Santo, crezca y sintonice más y más. Lo pedimos por Jesús. Amén.